En esta clase quiero conversar contigo algo bien interesante y es, ¿qué es eso que nos caracteriza muchas veces como siervos infieles? Lo pudimos ver en el hijo pródigo, ¿verdad? Como de una u otra manera era hijo, pero que hizo, dame mi herencia, y se fue y la malgastó. Si nosotros tomamos eso como ejemplo, podemos ver el ejemplo perfecto de lo que es la infidelidad. ¿Por qué es algo que no es faithful o que no fue fiel? Porque buscó promoción sin servicio. En otras palabras, muchas veces nosotros queremos beneficios sin compromiso. Eso es infidelidad. Una persona que está en una relación, quiero todos los beneficios, pero no quiero el compromiso, no es una persona fiel. En toda relación en la que tú te estés moviendo en este momento y vemos compromiso y vemos que queremos promoción sin compromiso, automáticamente debemos decir, algo no está bien, porque no hay un carácter de fidelidad en la persona. Pablo lo explicó esto cuando estaba hablando a los corintios y le puso como ejemplo a Eva, quien se dejó llevar por sus deseos y en ese momento buscó la promoción sin el servicio. Vamos a leerlo en 2 Corintios 11:3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad de Cristo. Sus sentidos fueron extraviados de la fidelidad. Eva en ese momento, ella dijo, sabes, yo quiero parecerme a Dios, pero no quería pasar por todos los procesos que Dios le estaba diciendo para seguir caminando, aunque ya ella estaba hecha a la imagen y a la semejanza, era justamente el ejercicio del libre albedrío, el ejercicio de la voluntad, lo que verdaderamente mostraba el carácter de fidelidad para poder ellas y Adán ser esos representantes, esos herederos. Cosa contraria de lo que hizo Cristo Jesús, donde su voluntad estuvo absolutamente rendida a la voluntad del Padre. De hecho, él decía, yo digo lo que escucho a mi Padre decir y hago lo que veo a mi Padre hacer. Era una relación de dependencia tan absoluta y tan total que él decía, mi Padre y yo uno somos. Había una unidad absoluta porque todo lo que él hacía era absolutamente dependiente de lo que él estaba viendo al Padre hacer, a su Padre celestial hacer. Pero muchas veces nosotros vamos dándonos cuenta que a veces estamos en relaciones, que a veces estamos en situaciones donde nosotros vemos la gloria, pero no nos gusta la historia. Donde nosotros vemos, lo que has alcanzado y nos gusta hasta dónde ha llegado, pero no queremos celebrar el proceso que tomó el poder llegar hasta acá. Y esto nos lleva automáticamente a un segundo punto muy importante sobre el proceso de la fidelidad. Y es que entender que si la fidelidad trae promoción, debemos saber que así como servimos a Dios, debemos servir a los hombres. Así como servimos a Dios, debemos servir a los hombres. Para mí, José fue uno de los ejemplos de promoción más impresionante que conozco, a pesar de haber estado debajo de autoridades abusivas. José mira todos sus escenarios, desde sus hermanos, pasando por los madianitas ismaelitas que lo compraron, pasando por Potifar, terminando en la cárcel y pasando hasta servirle al faraón. Todas las autoridades sobre las que él estuvo fueron abusivas. Pero era precisamente el carácter de fidelidad de José que no podía contener. El sistema no puede contener un nivel de fidelidad, porque el sistema es un sistema corrupto y un sistema infiel. Y cuando tú a ese sistema infiel y corrupto introduces un agente que es contrario, automáticamente empieza a moverse. Donde está la luz, la oscuridad empieza a dispersarse. Así que tú ves en la vida de José que hubo un constante proceso de ascenso y de promoción. Dice la palabra que él era próspero porque Jehová estaba con él. Ahora interesante esto, porque en el momento que él era próspero, él era un esclavo.
Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de un hombre que estaba siendo esclavo y era próspero? Era precisamente porque aunque estaba en cadenas, aunque estaba en una condición de esclavitud, su carácter de fidelidad y de estar sujeto a la palabra lo hacía libre. Él era más libre que cualquiera de las personas que le rodeaba a él en Egipto. Mientras todos los que estaban en Egipto estaban siendo esclavos y sujetos al sistema de corrupción y de infidelidad que reinaba en la cultura en la que ellos estaban siendo ciudadanos, él, por el contrario, al ser ciudadano del reino, porque permanecía a la voluntad del Padre, él era libre, aunque pareciera que él fuera esclavo, y en todo él era prosperado. En la medida en que José caminaba en integridad, los pasos del justo lo llevaban de una promoción a otra promoción. No hay un escenario. Había momentos de estancamientos, había momentos en que tú sentías que, wow, estaba en una autoridad, y cuando subía, de pronto, cayó en la cárcel, pero justamente en esa cárcel fue el lugar desde esa posición donde fue colocado después de regreso delante de Faraón para poder servir a Faraón, que me imagino que como todas estas autoridades no dejó de ser menos abusiva, pero José no dejó de ser menos íntegro y por lo tanto no dejó de ser menos prosperado. La prosperidad y la promoción que tú estás esperando depende de la fidelidad que tú demuestres. La promoción va de la mano de la fidelidad, pero muchas veces queremos promoción sin fidelidad. ¿Sabes cómo se llama eso? Oportunismo. Jacob fue un oportunista. El hijo pródigo fue un oportunista. Cuando tú quieres, yo quiero la promoción, pero no quiero los procesos. Eso es oportunismo. Un huérfano es un oportunista. Pero un hijo es aquel que sabe permanecer en la fidelidad. Que mis jefes son unos abusivos, pero mientras yo camine en fidelidad no hay un techo de abusivo que pueda permanecer inconmovible. Yo los muevo porque lo que está dentro de mí empieza a mover y empieza a detonar el sistema. Somos dinamita dentro del sistema cuando caminamos en fidelidad, porque somos dignos de confianza. Jesús hizo lo mismo. Jesús pudo lavarle los pies a sus discípulos. ¡Wow! ¡Qué trabajo! Él tomó la forma del siervo mayor. En toda casa hay siervos y tienen categorías. Pues Jesús tomó la figura, el trabajo, la función del siervo mayor y le lavó los pies a todos sus discípulos, incluyendo aquel que lo iba a traicionar. Y lo pudo hacer. Y si tú lees la palabra, y te invito a que lo leas, en el Evangelio de Juan 3, es muy interesante porque describe que en ese momento que él está lavando los pies, antes de hacer eso, hablaba de la fidelidad de Cristo y hablaba de cómo él tenía él sabía todo con lo que contaba. Él sabía de dónde venía y él sabía dónde iba. Es decir, lo primero que describe Juan 3 es que había identidad. Y es precisamente por esa capacidad de identidad, por esa identidad que había en él, que él toma la toalla del servicio, se la coloca y se pone a lavarle los pies, incluyendo a los pies de Judas. Jesús vino a servir. Jesús tomó la forma de siervo y Jesús le sirvió a los hombres. Independientemente de que él era el Hijo de Dios, no tomó eso como cosa a la que aferrarse. Independientemente de que ahí estaba Judas y que Judas lo iba a traicionar. Y ya él sabía que Satanás había entrado en Judas, dice la Escritura. O sea, no había una excusa por la que él no iba a servirle a Judas, porque él sabía quién él era y cuál era el propósito por el que él estaba sirviendo. Cuando tú miras la historia de José y tú la comparas con la historia de Jacob y la historia del hijo pródigo, tú vas a ver algo muy interesante. Porque José fue colocado en el lugar en el que fue colocado producto de la traición de los hermanos y no producto de algo donde él trató de tomar una oportunidad. Y pasó por todas estas vicisitudes y todas estas cosas que parecían horribles y desesperantes y que wow, fueron años tras años y yo imagino que en algún momento decía, Señor, ¿cuándo esto se va a acabar? Pero todo el tiempo, a la final, lo que desarrolló fue un carácter de perseverancia, de disciplina, de paciencia y de compromiso en él, un carácter de fidelidad. Y aunque él había sido colocado en este escenario, no porque él quería, no porque fue algo que él provocó, podemos ver cómo la fidelidad lo mantuvo en un constante proceso de promoción. Pero mira la vida del hijo pródigo, mira la vida de Jacob,
Mira los años que les tomó a Jacob debajo de un sistema como el de Labán, donde no hubo promoción. Al contrario, llegó un momento en que estaba cargado de familia, tenía hijos por todos lados y se le acerca a Labán y le dice, oye, me toca tratar de hacer algo para mí, porque se me ha ido todo el tiempo sirviéndote, ayudándote a ti a engordar el ganado, pero yo no he visto promoción. Son dos estatus totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque a la final y en todo este proceso, Jacob y el hijo pródigo les tocó formar ese carácter de fidelidad debajo de coberturas o debajo de autoridades que básicamente el proceso los ayudó a formar el carácter. Pero resulta que José ya tenía el carácter formado y el proceso, aunque trataba de limitarlo, lo que hacía era que ¡pum!, sacaba más de él, lo llevaba a más nivel de promoción, más nivel de promoción. ¿Por qué? Porque ya él tenía determinado. En el momento en que esta mujer le quiso despojar de su ropa y quiso obligarle a que tuviera sexo con él, él decía, yo no le puedo hacer esto a Dios y no le puedo hacer esto al dueño de la casa que tiene toda su confianza puesta en mí. Él no se preocupa de nada, yo estoy encargado de todo. Él de lo único que se tiene que preocupar es de lo que se lleva a la boca. José era tan fiel, tenía unos estándares de fidelidad tan altos que él no podía ir en contra de esos estándares y justamente ya estaban formados dentro de él. Cuando él llegó a cautiverio, básicamente la circunstancia no vino a cambiar lo que él era, vino a probar quién era. Igual que le pasó a Jesús. Jesús, toda la circunstancia probó quién era él. Pero en caso de José y en el caso del hijo pródigo y en el caso de Jacob, las circunstancias básicamente fueron usadas para poder formar el carácter de fidelidad, hasta ver cuándo verdaderamente estaba listo, como para verdaderamente poder recibir esa promesa y poder darle continuidad a aquello que Dios le había hablado a Abraham en el caso de Jacob y poder continuar de esta manera con el cumplimiento de lo que Dios había establecido. Pero hubo un paréntesis en el tiempo de la vida de Jacob, donde ese hombre que era oportunista debía salir y se debía formar un hombre de verdadera fidelidad. Lo mismo le pasó a José cuando llegaron sus hermanos y los vio y sabía que que en algún momento ellos le hicieron esta cosa tan trágica para con él. Y él quería comprobar que el corazón de los hermanos había cambiado. No porque él no los hubiese perdonado, ya él los había perdonado. Pero él quería saber que la disputa entre las dos casas, la casa de Lía y la casa de Raquel, se había quedado, se había cesado. Él quería saber dónde estaba su hermano. Él quería una forma en la que poder comprobar que los hermanos estaban verdaderamente arrepentidos. Que no se trataba de que lo viera y decir, oh, perdón. Quería verdaderamente saber que había arrepentimiento. Y la mejor manera de mostrar arrepentimiento era trayendo al hijo menor, trayendo a su hermano, trayendo al que era de su linaje, viendo a ver cómo iban a reaccionar, si iban a decir quédate con él o si por el contrario cómo reaccionaron, no podemos hacerle esto a nuestro padre. En ese momento tú ves que el corazón de los hermanos de José habían cambiado porque había una consideración diferente para con su padre. En aquel momento ellos no pensaron en lo que estaban haciendo en José. Tú ves la actitud de hijo de José porque él no estaba buscando vengar sus agravios, él no estaba buscando verdaderamente que se pagara lo que ellos le habían hecho. Él quería conocer la condición de ellos como hermanos, pero también la condición como hijos. ¿Qué pasa si tú quitas otro hijo? ¿Qué va a pasar con el corazón de nuestro padre? Y al ver que la reacción de los hermanos de José fue una reacción que estaba preocupada por el corazón del padre, verdaderamente tú puedes ver allí un espíritu de reconciliación cuando el corazón del hijo se voltea al corazón del padre, el corazón del padre se voltea al corazón del hijo. Así que vemos cómo ese momento, ese encuentro lo usó José como una forma de verdaderamente probar, punzar el corazón y determinar qué hay dentro de tu corazón. ¿Eres verdaderamente fiel o vas a volver a repetir la misma historia o has cambiado? Esto es algo que les invito a que nosotros nos enfoquemos a pensar. Quiero cerrar leyéndote Mateo 25:21 y dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué significa esto? Significa que cuando nosotros entendemos que en el servicio y en la fidelidad hay promoción, automáticamente sabemos que al servir estamos en el mayor lugar de influencia. Tu mayor lugar de influencia está en el servicio. Tu mayor y más alto nivel de liderazgo está en el servicio. Esto es para reflexionar. Debemos sacar esos estereotipos del servicio. Debemos renovar esos conceptos que tenemos sobre liderazgo.
No se trata de estatus. Jesús lo mismo lo demostró. Su nivel de servicio demostró su nivel de liderazgo.